UACJ-TV presenta. Amigos, bienvenidos a una edición más de En la Calle Dicen. Gracias por estar sintonizándonos a través del 44.3 y también a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook y en YouTube nos encuentra tecleando UACJ TV Oficial. En la Calle Dicen que hoy por hoy las alergias son provocadas por muchos factores, pero pues para eso hemos invitado a la doctora Laura Mendoza, quien es pues experta en el tema, una de las mejores alergólogas del estado, así nos dijeron y lo creemos, la hemos investigado, doctora, y qué gusto tenerla aquí en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación de platicar con nosotros acerca de estas cuestiones que se platican en la calle y muchas veces pues son erróneas, son mitos o simplemente estamos mal informados en cuanto al respecto de las alergias. Doctora, gracias, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estamos para aclarar todas sus dudas. Mira, doctora, pues nos pusimos a investigar, entremos de lleno con el tema, nos pusimos a investigar acerca de algunos mitos de las alergias que están en nuestra sociedad y en fin. Y una de ellas, para empezar, es que la alergia ocurre solo en primavera, y vámonos con la siguiente, y las flores son las culpables de las alergias. Estos son los mitos que encontramos, hay mucho más, vamos a ir platicando, pero estos fueron de los que más nos comentaban, que las alergias solo se dan en la primavera. ¿Es cuestión de estación las alergias, doctora? Depende de a qué es alérgico el paciente. Existen dos tipos de causantes de alergia. Lo que causa la alergia se le llama alergia. Entonces, están los alérgenos intramuros y los extramuros. El intramuros es el ácaro que vive en el polvo, los residuos que deja la cucaracha, caspa de gato, caspa de perro. Entonces, al ser intramuros, esos me pueden afectar realmente en cualquier temporada del año. No hay una temporada específica. Los extramuros son los pólenes. Y eso sí, hay pólenes que son solo de primavera, pólenes que son solo de otoño y pólenes que abarcan en las dos temporadas. Entonces, tenemos pacientes que tienen síntomas desde febrero hasta abril, otros pacientes empiezan agosto hasta octubre y hay quienes presentan los síntomas en ambas temporadas. Muy bien, entonces no podemos generalizar. No podemos generalizar que solo es de primavera. No. Y esta cuestión de que las flores son las culpables de... No solamente son, o sea, flores, hay algunas flores silvestres que sí pueden generar alergias. Por ejemplo, dentro de ellas está el girasol silvestre, que es esta florecita amarilla con una sola tirita de pétalos amarillos. En los lotes baldíos los vemos muy frecuentes. Son de las flores que más alergia causan. Pero no solo son flores. Árboles, malezas, pastos, todas pueden causar alergia. Entonces, pueden ser pastos, pueden ser árboles, pueden ser malezas, muchas hierbas. Realmente no todas las plantas causan alergia, pero en la zona donde vivimos, la zona desértica, tiene la gran mayoría de su flora causa alergias. Muy bien. Empecemos a caminar, doctora, para platicar más del tema. Y ahora hablemos del tratamiento que se da a las alergias. Bueno, yo mejor preguntaría primero si las alergias son curables o simplemente son tratables, porque dentro de los mitos dicen que el medicamento simplemente de las alergias pues dan sueño, a veces traen efectos secundarios de este tipo de cuestiones, pero esa sería la pregunta principal. ¿Las alergias se pueden curar? Se pueden tratar, se tratan muy bien. Existe algo llamado inmunoterapia, que son las famosas vacunas de la alergia. Y es bien importante marcar, estas vacunas únicamente se preparan por alergólogos. No es un medicamento que se pueda encontrar en la farmacia. Para yo poder hacer una vacuna de alergia, primero tengo que identificar qué le causa la alergia al paciente. Si mi paciente es alérgico, por ejemplo, al polen del nogal, del mezquite y del pasto yodo, eso es lo mismo que va a contener su vacuna, son vacunas individualizadas. Y lo que hacemos es exponer al paciente a dosis crecientes de eso que le da la alergia para que empiece a acostumbrarse a esa sustancia y deje de tener síntomas. Los medicamentos controlan el síntoma, pero no controlan la causa. La vacuna de la alergia controla la causa, ¿sí? Entonces, al controlar esa causa, el medicamento no es tan necesario. Existen varios tipos. Los medicamentos para alergia se les conoce como antihistamínicos y ya hay varios grupos.
El primer grupo que nació son los que causan sueño. La hidroxicina, clorfenamina, difenhidramina, el famoso Benadryl. Si el paciente se lo toma y como por el tipo de acción del medicamento genera sueño, no va a pasar nada malo, solo le va a dar sueño. Las nuevas generaciones de medicamentos tienen efecto más duradero, más intenso y no dan sueño. Entonces esa es la ventaja de las nuevas generaciones. Pero sí, los que dan sueño siguen siendo hasta ahorita de los mejores tratamientos en algunas enfermedades alérgicas, sobre todo las que implican comezón. Todo lo que sea piel, comezón, ronchas, son de los mejores que tenemos. Muy bien. Ahora bien, la reacción del cuerpo ante las alergias, doctora, ¿podemos decir que es un mecanismo de defensa o es una parte débil de nuestro cuerpo? El estornudo, porque también es otro aspecto que nos encontramos, otro mito, es que las alergias se confunden mucho con un resfriado. Estoy resfriado, pero no, más bien tienes alergia. Pero entonces, ¿la reacción del cuerpo en primera es un mecanismo de defensa o simplemente es una debilidad propiamente? Es un mecanismo de defensa, pero contra algo que no nos está atacando. El alérgico es alérgico porque su sistema inmunológico, que es el que se encarga de defendernos de todas las infecciones y demás agravantes del ambiente, detecta sustancias como los pólenes, como si fuera algo que tratara de atacar, cuando realmente el polen pues no hace daño. Entonces, al tratar de defenderse, genera todos los síntomas: comezón, estornudo, nariz tapada, moco, el espasmo en los asmáticos, y así. Todo eso se hace presente, ¿verdad? Mire, otro de los mitos que nos encontramos en las alergias, ya es algo hasta cierto punto medio curioso. Los perros dan más alergias que los gatos. Y si es así, ¿por qué sería la razón? No, realmente pueden causar alergia a ambos. No es más o menos uno que otro, depende mucho de la genética del paciente. Sí puede llegar a dar más síntomas el gato que el perro, o sea, síntomas un poco más intensos. Y también es muy frecuente que la gente piense que ciertas razas no les van a causar problema. Eso es un mito. Mito totalmente. Porque no somos alérgicos al pelo. La gente dice, es que si tienes un perro con mucho pelo te va a dar más alergia. Cómprate uno de pelo cortito como los chihuahueños. El pelo no causa la alergia, nos causa alergia a la caspa. Entonces, así yo tenga un perrito de una raza que no tiene pelo, como un cholo escuincle, si yo soy alérgico igual voy a tener síntomas. Igual. Exacto, o sea, no hay diferencia. Muy bien, qué bueno que nos aclara todos estos aspectos porque, repito, son ideas que todos tenemos, la sociedad tiene, en la casa creemos eso, se dice, y ahorita lo platicamos fuera de la cámara, es que lo encontré en internet, ¿verdad? En internet me dicen que sí, y le creo más al internet que incluso hasta los mismos doctores. Voy a cambiar un poquito el tema, pero usted como doctora, ¿cómo maneja esta situación del internet? Miren, no es raro que lleguen después de haber consultado al doctor Google y ya, entonces es que yo vi que en el internet decía que se puede hacer esto y esto y otra vez. Entonces les vuelvo a explicar cómo son los mecanismos de la enfermedad y en base a eso por qué estoy dejando mis tratamientos. Y al final, pues lo que se les pide es confianza. O sea, los médicos no vamos a buscar algo para hacerles un daño. Lo que queremos es que el paciente esté bien y depende mucho del médico también establecer una buena relación médico-paciente para que el paciente tenga esa confianza y sepa que lo que estamos haciendo es en pro de su salud. Muy bien. Y la recomendación está de buscar por internet que sea lo último o que mejor no lo hagan. Mejor que no lo hagan, porque el problema es que hay muchas fuentes y no todas son confiables. Entonces no es lo mismo leer artículos sobre tratamiento de rinitis alérgica en una revista médica a leer algún foro o un post en Facebook, que la verdad es que sí pueden dar mucha información errónea. No hace mucho me topé con uno donde les decían que ponerse una vacuna de dexametasona cada 6 meses los iba a mantener perfectamente controlados, y eso no es cierto, eso es cortisona. Lo que no les dicen es que a la larga genera muchos problemas de piel, de obesidad, hipertensión, diabetes, alteraciones en el calcio de los huesos. Entonces toda esa parte ya no se las dice. Exacto. Entonces no es correcto seguir esas indicaciones que nos dice Facebook, Google, Twitter, la red que guste. Muy bien, qué bueno que lo aclare, qué bueno que lo dice de esa manera. Reitero, es importante siempre acudir con un experto, con un especialista, pues
lo que diga Google, lo que diga Internet, pues será de una forma general, pero cada paciente es distinto, ¿verdad? Cada caso es distinto. Entonces, no podemos generalizar los tratamientos. Exacto. Fíjese, otra cosa que nos encontramos o que nos comentaban en cuanto a los mitos es que la alergia empeora con los años. ¿Esto es cierto o no del todo? Eso sí es cierto. Si yo empiezo, por ejemplo, a los 6 años con una enfermedad alérgica, vamos a poner una rinitis, que me va a dar estornudo, comezón, nariz tapada y moco. Si esa alergia no se atiende por un especialista, conforme van pasando los años, los síntomas van a ser cada vez más intensos, van a durar más tiempo y van a ser más difíciles de tratar. Y el hecho de que yo tenga una enfermedad alérgica me incrementa el riesgo de tener otra enfermedad alérgica. Entonces, un paciente que inicia con rinitis, el 40% de ellos a lo largo del tiempo van a padecer un asma. El 80% de los que inician con asma van a empezar con una rinitis. Entonces, sí aumentan, pero lo importante es, si el niño ya empezó con datos de una alergia, atenderlo, se hace el esquema de inmunoterapia y eso les disminuye el riesgo de caer en otra enfermedad alérgica y les alarga el tiempo en que vuelvan a presentar síntomas. Claro. Bueno, aquí nos detenemos un poquito en este aspecto de la plática. Los síntomas son muy importantes. ¿A qué síntomas se deben de atender? Bueno, obviamente que a todos los síntomas se debe de poner atención, pero en el caso de la alergia propiamente, ¿qué síntomas se deben de poner atención o por lo menos observar en la persona? Si por ejemplo hablamos de una rinitis, si yo veo que el niño, que las rinitis sí son más de sustancias externas a la casa, llega la primavera, llega el otoño y hay mucha congestión, mucho estornudo, mucho moco transparente, no hay fiebre, que eso es muy importante, la alergia no da fiebre a menos que ya se haya agregado una infección. Pero de inicio no da fiebre, no duele la garganta, el niño tiene tos, tiene comezón, ojos llorosos, ojos rojos, que se está talle y talle, o niños que empiezan con asma, pues falta de aire, tos que ahoga, pillidito en el pecho, el niño corre y se agita además. Son los síntomas que nos hablan de alergias respiratorias, pero también puede haber alergias en piel. Entonces, hay cuadros que se llaman dermatitis atópica, que es zonas de piel que se ponen muy secas, rojas, con granitos, con escama, dan mucha comezón en áreas de pliegues de brazos, atrás de las rodillas, abdomen, espalda, cara, algo llamado urticaria, que son ronchas rojas que dan mucha comezón, o que ya se hincha un labio, se hincha un párpado, manos, pies, o sea, dependiendo de qué tipo de alergia es la que esté presentando el paciente. Muy bien, y bueno, ahora que hacía mención acerca de los niños, también nos topamos con la siguiente idea. Si no te dio de niño, no te va a dar de grande. La alergia, si no te dio alergia de niño, no te va a dar de grande. ¿Esto también es cierto o cómo lo manejamos? Otro mito. Antes se creía eso, pero hablo de hace 20, 30 años. Actualmente ya vemos cada vez más frecuente adultos que por primera vez empiezan con los síntomas. E incluso adultos mayores. Personas de 60, 65 años de edad, 70, 75, que por primera vez están empezando a presentar síntomas de una alergia. Entonces hay que poner atención a cualquier etapa de nuestra vida, nunca descartar la posibilidad de tener una alergia. Y bueno, esto va pegado a lo siguiente, hay que exponer a los niños a los alergénicos desde temprano para que hagan, supongo yo, mecanismos de defensa. Bueno, es una idea que... Realmente, en cuanto a la alergia, no hace diferencias. A eso de exponerlos desde pequeños es algo que se llama la teoría de la higiene, pero es más pensando en la parte inmunológica, lo de defensas de infecciones. Si a un niño yo lo mantengo con un ambiente extremadamente limpio y no lo dejo que se exponga nunca a las sustancias ambientales, a los antígenos, ese niño va a ser más propenso a infecciones que el que sí jugó en el parque, que el que lo deje andar descalzo, pero es más enfocado a infecciones. En cuanto a la alergia, esto es genética. Entonces, si lo dejo que se exponga, si no lo dejo que se exponga, si va a ser alérgico, lo va a pasar. Qué bueno que toca ese tema porque también de ahí nos abre a otro campo extenso. ¿Cuál es esta relación alergia y genética? ¿Cómo la podemos entender? Es muy
muy alta. O sea, si yo, por ejemplo, quiero saber si mi hijo tiene posibilidades de ser alérgico, si tengo un papá alérgico, el riesgo de alergia de ese niño es de entre un 15 a un 18%. Papá más un hermano, 30-35%. Papá, un familiar de segunda línea, línea materna, línea paterna, 20-25%. Pero si ya tengo ambos padres, tengo un riesgo de un 60 a un 70%. Ambos padres, un hermano, un 80%. O sea, entre más familiares cercanos tengan un diagnóstico de enfermedad alérgica, más riesgos tengo yo de padecerlo. O sea, ahí sí tiene mucho que ver la cuestión genética. Qué bueno que lo comenta para que los papás pongan atención, obviamente analicen la situación ahí en casa, en familia y puedan de alguna manera pues determinar o detectar una posible situación de alergia. También otro mito u otra cuestión que se dice mucho en la calle, ahorita también lo tocamos un poquito, con las cuestiones ambientales, dicen así, la alergia se cura, yo creo que esa es la palabra clave de este día, la alergia se cura en clima seco. No sé si la palabra curar sea la correcta. No creo que sea correcto porque, por ejemplo, aquí estamos en un clima seco y las alergias no se curan, al contrario, es una zona dentro de por sí el estado de Chihuahua es una zona donde las alergias son muy altas. O sea, los pacientes con más alergias y más intensas los he visto aquí. Está reconocido a nivel nacional y a nivel Latinoamérica la cantidad de alergias que tenemos en esta zona. Y dentro del estado hay ciudades que son todavía más alérgicas. Por ejemplo, Juárez es una de ellas. Y estamos hablando de un clima seco. Entonces, ahí es más bien el paciente que es alérgico a plantas que están en una zona seca y visita un lugar húmedo como es la costa, sus síntomas se ven controlados, pero porque deja de exponerse a lo que le causa la alergia. Y viceversa. Si yo soy alérgico a algo en una zona húmeda y vengo de visita a una zona seca, mis síntomas se controlan, pero porque dejé de exponerme a lo que me causa el problema. O sea, ahí es más bien la exposición, no es tanto el clima. Oye, porque también sale mucho a relucir o simplemente a plática la cuestión de cambiarse de ciudad para poder controlar los climas. Bueno, también otra cuestión que nos encontramos dentro de todas estas ideas en cuanto a las alergias, encontramos mucha variedad de las alergias, alergia a aquello, alergia a esto. Pero en su experiencia, doctora, en nuestra región, ¿cuáles son los casos que más se dan o que son más frecuentes? En el estado de Chihuahua me ha tocado ver más frecuente alergias a nogal, encino, mezquite, pasto Johnson, pasto timoteo, pasto inglés y plantas como la rodador, la bolita de hierba. Esa es una de las que causa más alergias, el girasol silvestre. Más allá que ácaros del polvo, perros, gatos, esos son muy raros que me toque verlos en pruebas positivas. Y en alimentos, dentro de lo más común es plátano, aguacate, manzana, durazno, pera, kiwi y nuez. Son los más comunes. No, pues pura cosa rica. De las personas que no puedan comer eso, qué pena por ellos, la verdad. Desgraciadamente sí, porque las alergias alimentarias es así, no hay un tratamiento estandarizado que sirva. Más allá de la dieta, no hay más. Y esta cuestión del ambiente también la gente cree que los nuevos tóxicos o los nuevos, esta contaminación que cada vez se pone mucho más severa produce alergias. ¿Podemos considerarlo también así? En la semana pasada justo estuve en el Congreso de Alergia e Inmunología Clínica y nos comentaban, hay muchos estudios que se están corriendo para ver la asociación de la contaminación con la alergia. Los contaminantes ambientales funcionan como irritantes y sí van a incrementar los síntomas, pero además se está viendo que están incrementando los picos de pólenes. Este año, por ejemplo, la primavera que tuvimos fue una primavera muy atípica.
los niveles de pólenes que se alcanzaron en el ambiente fueron demasiado altos comparado con los últimos 10 años. Por eso es que este año los síntomas estuvieron peores y hubo una gran cantidad de gente que nunca había tenido problemas y este año empezó. ¿Sí? Entonces están tratando de ver esa asociación entre que el hecho de que el ambiente esté contaminado haga que las mismas plantas liberen más cantidad de polen y que eso incremente las enfermedades alérgicas. Interesante. Bien, doctora, pues hemos llegado prácticamente al final de la plática. Me gustaría pedirle algún tipo de comentario para nuestra audiencia, para la sociedad, en cuanto a que seamos precavidos en la sintomatología de las alergias. Obviamente considerarlas con alguien especializado, con alguien experto. Pues lo decíamos ahorita, no hacer tanto caso de lo que por ahí se dice, ¿no? Sino que exacto. Sí, las alergias son enfermedades crónicas. Son muy desgastantes, sobre todo para la familia, económicamente desgastantes, sobre todo cuando son maltratadas. Entonces sí es muy importante que si el paciente ya empezó con síntomas respiratorios, de piel, ya sea rinitis, un asma, urticaria, dermatitis, y lo están viendo recurrente y que ven que hay ciertas cosas que lo aumentan, acudir al especialista indicado. O sea, el alergólogo inmunólogo se dedica a identificar lo que causa la alergia para poderle dar un tratamiento específico. ¿Sí? Y que esas alergias no terminen en el paciente asmático que ya no puede hacer actividad o que ya quedó con un daño pulmonar por las múltiples recaídas que ha tenido. Entonces atenderlos a tiempo. ¿Sí? En cuanto empiezan los síntomas, si ya pasó el niño o el adulto 3 temporadas de alergia fuerte, por ejemplo primavera, otoño, primavera u otoño, primavera, otoño, hablando de los ambientales, con síntomas, pues hay que acudir a un alergólogo. O llegó el gatito nuevo a la casa y a los 3 meses la persona empieza con síntomas, acudir con un alergólogo. Entonces es acudir al especialista indicado. ¿Algún punto de contacto digital o tradicional, doctora, que pudiera compartir? Claro que sí, estoy a las órdenes en Facebook, en redes sociales, como Alergia e Inmunología Clínica Chihuahua. Y me pueden encontrar en el hospital aquí en Ciudad Juárez, en el Centro Médico de Especialidades, en el consultorio 401. El teléfono es el 289-1270. Y en Chihuahua Capital, en el Hospital Star Médica, en el consultorio 907. El teléfono es el 425-2021. Perfecto. Doctora, queremos agradecerle que haya compartido con nosotros su experiencia, su conocimiento acerca de este tema muy importante para nuestra región y para nuestra sociedad. Nuestra intención siempre va a ser el de bien informar y por eso acudimos con usted. Reitero nuestro agradecimiento por compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias a ustedes por hacer este tipo de labor y mantener a la gente informada. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Amigos, así es como llegamos al final de una edición más de En la Calle Dicen. Les recuerdo nuestras plataformas digitales en Facebook y en YouTube nos encuentra simplemente tecleando UACJ TV Oficial. Yo me despido. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima. UACJ TV presentó